Proverbios capítulo 11. La balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. Si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La integridad de los rectos los encamina, pero a los pecadores los destruye su propia maldad. De nada sirven riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del justo le allana el camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La rectitud del justo lo librará, pero el traidor quedará atrapado en su codicia. Muerto el impío, muerta su esperanza. La expectación de los malvados perecerá. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. El hipócrita hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. La ciudad festeja el éxito de los justos, y cuando fracasan los impíos canta de júbilo. Con la bendición de los rectos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruina. Quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. El que anda chismeando descubre el secreto, pero el hombre de fiar se guarda el asunto. Por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Quien sale fiador del extraño se perjudica, pero el que aborrece las fianzas vive seguro. La mujer agraciada adquiere honra, así como los fuertes adquieren riquezas. El misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. El malvado logra ganancias engañosas, pero quien siembra justicia tiene galardón seguro. La firmeza de rectitud tiende a la vida, pero quien anda tras la maldad persigue su propia muerte. Abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Con toda certeza el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. El anhelo de los justos es sólo el bien, pero la expectativa de los impíos es la ira. Hay quienes reparten y más se les añade, y hay quienes retienen más de lo justo y terminan con indigencia. El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros también él será saciado. El que acapara trigo será maldecido por el pueblo, pero la cabeza de quien lo vende obtendrá bendición. El que busca el bien, busca el favor divino, pero el que busca el mal, éste le sobrevendrá. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. El que conturba su casa heredará el viento, y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. He aquí el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el malo y el pecador. Capítulo 12. El que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos nunca será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como carcoma a sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos engaño. La palabra del malvado son acechanzas mortales, pero a los rectos los libra su boca. Se derrumban los malvados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Conforme a su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será despreciado. Más vale el modesto, pero que tiene servidor, que el que se alaba y carece de pan. El justo atiende al sustento de su bestia, pero aún las compasiones de los inicuos son crueles. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. El impío codicia el botín de los malvados, pero la raíz de los justos da fruto. En la falsedad de sus labios se enreda el malvado, pero el justo saldrá de la tribulación. De lo que uno habla, se saciará, y de lo que uno hace, le pagarán. El camino del necio es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. El necio manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto la injuria.
El testigo veraz declara con justicia, el testigo falso con mentira. Hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, pero la lengua mentirosa por un instante. Hay engaño en el corazón del que trama el mal, mas para los consejeros de la paz hay alegría. Ninguna iniquidad es deseada por el justo, pero los malvados están colmados por el mal. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. El hombre prudente encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios hace pública su necedad. La mano del diligente señoreará, mas los indolentes serán tributarias. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Ni su propia presa asará el indolente. Precioso tesoro del hombre es la diligencia. En la senda de la justicia está la vida, y en su sendero no hay muerte. Bueno, quería recalcar, aquí hay harto de qué hablar, pero quería recalcar algunas cosas, principalmente que tienen que ver con lo que hablamos, con nuestra lengua, que habla mucho de nosotros, como también dice en Santiago. Por ejemplo, dice el hipócrita, hunde al prójimo con su boca, pero los honrados se libran porque lo saben. Eh, Creo que esto es importante porque muchas veces hemos confundido la hipocresía, ¿cierto?, con lo que pensamos que es ser, ¿cómo se llama?, religioso, ¿ya? Sin embargo, aquí vemos una de las definiciones bíblicas de la hipocresía, ¿cierto? Eh, Dice, hunde al prójimo con su boca, ¿ya? Entonces creo que aquí podríamos definirlo de dos maneras. Primero, de que, como también dice en las escrituras, de que cuando una persona es, ¿cómo se llama?, lisonjera, ¿cierto?, y solamente adula, ¿cierto?, eh, por caer bien, o más que por caer bien, porque hay una mala intención detrás. Por ejemplo, yo te quiero, ¿cómo se llama?, adular, pero te quiero hacer daño, te quiero hacer mal, como lo hicieron con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Como por ejemplo cuando ¿cómo se llama?, tentaron, ¿cierto? Le decían, tú, maestro, sabemos que enseñas con verdad, ¿cierto? Y que siempre eres sincero, pero realmente estaban haciendo una adulación porque querían hacer una pregunta para poder encontrar una razón para matarlo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros tenemos que cuidarnos de no ser así, ¿cierto? Y de la gente que es así también, porque ahí dice de que el sabio, o sea, los honrados, se libran porque saben que así son los hipócritas, ¿no?, que pueden estar bendiciendo con la boca, ¿cierto? Pero realmente una persona hipócrita, ¿cierto?, te va a estar intentando hacer mal, ¿ya? No es que no tenemos que decir cosas buenas hacia las personas cuando, ¿cierto?, hay que hacerlo, pero hablo de que muchas veces va con una mala intención detrás, ¿ya? Eh, Eso, y desde el otro punto de vista uno puede ver de que muchas veces la gente hipócrita, ¿cierto?, la gente que dice ser cristiana y todo lo demás, pero con su boca hace daño, ¿cierto?, también es gente hipócrita, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos hacer mucho daño con lo que decimos o con la forma en que lo decimos. Nosotros tenemos que aprender, ¿cierto?, de que con nuestra boca tenemos que ser de edificación. O sea, yo puedo decir algo en un tono muy agradable, muy amable, pero puedo ser con una mala intención, de sarcasmo, de querer herir, ¿cierto? Y aunque salga con un buen tono, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama? No por eso no es una herida. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, ¿cierto? Porque de la intención de nuestro corazón, ¿cierto? Que eso es de lo que más está, ¿cierto?, preocupado Dios. Eh, Eso. Y bueno, aquí habla también de justamente que tiene que ver con el tema, ¿cómo se llama?, de la boca, por ejemplo, versículo 11. También dice, pero la boca de los impíos la arruina, ¿ya? Em,
Así que creo que ese es un punto importante, ver lo que hacemos con nuestra lengua y la intención que va detrás, porque créanme de que cambia mucho, ¿verdad? Eso es un punto. Y aquí creo también, amados, que hay un tema importante. En el capítulo 12, versículos 1 y 2, por ejemplo, dice: el que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. Es algo que se repite mucho en Proverbios, ¿cierto? El que ama la corrección, o las consecuencias del que aborrece la corrección. Y esto es una condición. Y esa condición tenemos que cambiarla. Y esa condición cambia porque creo que tiene que ver con lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3, por ejemplo. Dice que los hombres no quisieron venir a la luz, ¿cierto? Porque sus obras eran malas para que no fueran reprendidas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender de que necesitamos corrección. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces uno viene herido y tiene una mala percepción de que es corrección. Entonces no suena fuerte la palabra. Aunque cualquier corrección o tipo de castigo, ¿cierto? Como dice en Hebreos, al presente nunca parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿cierto? A nadie le gusta que lo corrijan, ¿cierto? Porque tener que admitir que nos equivocamos o que no somos lo que creemos ser. Pero necesitamos corrección. Ahora, Dios corrige, ¿cierto? Por las circunstancias que nos toca vivir. Eh, Dios siempre nos quiere encaminar. Muchas veces Dios aprovecha las circunstancias, incluso nuestros propios errores, ¿cierto? Para tratarnos, transformarnos, ¿cierto? También, por ejemplo, en Job también dice de que Dios habla de dos maneras al hombre, ¿cierto? Por medio de sueños y de enfermedades, ¿cierto? Pero creo que también hay otra forma de corrección, que es a través de las autoridades delegadas que Dios ha dejado. Y no hablo solamente de las de la iglesia, ¿cierto? Ahora, corrección no necesariamente es un reto, sino que aquí habla de la condición de que yo estoy dispuesto y de que busco, ¿cierto? El cambio que Dios quiere hacer en mí, no el cambio por el cambio, porque quizás hay cosas que no hay que cambiar, pero busco lo que Dios quiere cambiar, quiere fortalecer, quiere hacer en mí, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entrenar, porque no es algo innato que está en nosotros, ¿no? Y también tenemos que entender de que no solo es la autoridad de la iglesia, sino tenemos que tener la fe suficiente de las autoridades que Dios ha delegado. Vuelvo a reiterar, no solo en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en la casa, los padres, las esposas, los esposos. Nosotros tenemos que creer en la delegación divina. Por ejemplo, amados o amadas, en el caso de las hermanas, ¿cierto? Tenemos que creer y la fe de una mujer cristiana es entender de que, por ejemplo, y sé que esto suena un poco fuerte cuando uno toca este tema, ¿cierto? Por causa de las heridas, ¿cierto? De que Dios puso por cabeza al hombre en la casa, ¿cierto? Dios le delegó esa autoridad, y antes de que venga cualquier pensamiento, ¿cierto? En el corazón, sí, pero es que el hombre no es aquí, no cumple acá, no cumple acá, ¿cierto? Yo en ningún momento he dicho de que hay que hacerle caso en todo, ¿cierto? Pero entender de que Dios va a ¿cómo podríamos decirlo? A usarlo con prioridad sobre otras autoridades. Obviamente para las hermanas que están casadas con hombres que no son convertidos, o las que están casadas con hombres convertidos pero que no ejercen esta autoridad, ¿cierto? Obviamente de que hay cosas que si van en contra de Dios, obviamente que no me tengo que someter. Eso lo hemos hablado claramente, ¿cierto? Pero hay una preferencia de Dios por usar, y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando Caifás, que era el profeta, o sea, era el profeta, perdón, era el sumo sacerdote en el año en que estaba el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos de que, según la descripción del mismo Señor Jesucristo, él podría ser catalogado como un hijo del diablo, ¿cierto? Cuando Jesús confronta, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A los judíos, ¿cierto? Él dice: vosotros queréis matarme porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y vosotros queréis hacer las obras de él, ¿cierto? Y vuestro padre es el diablo. Y uno de ellos, quizás no de los que estaba ahí escuchando al Señor Jesucristo, pero uno de los que los quería matar, ¿cierto? Como se llama abiertamente, era Caifás, ¿cierto?
Incluso dentro de ese sentimiento que él tenía para matar a Jesús, ¿cierto? Él dice, vosotros no sabéis que es necesario o es mejor que muera un solo hombre, hablando de intentar matar a Jesús por los celos que ellos sentían con Jesús, que perezca todo el pueblo. Entonces, el Evangelio dice, esto no lo dijo de sí mismo, sino que profetizó que Jesús iba a morir por el pueblo, y no solo por el pueblo, sino por todos los dispersos, etcétera, etcétera. Entonces, pese a esa mala intención que tenía Caifás, y que estaba hablando de matar a Jesús por los celos, por la envidia, etcétera, etcétera, aún así dijo una profecía, sin darse cuenta, ¿cierto? Pero dijo una profecía. Entonces, voy al punto que no es que nosotros por estar en un grado de autoridad, todo lo que salga de nosotros va a ser divino por el hecho de estar en la autoridad, pero que Dios puede usar a la autoridad aún estando equivocada. Y nosotros tenemos que tener esa percepción. Por ejemplo, en el caso de Caifás, que podría ser el caso de un esposo perdón, no es que yo tenga que tomar ese mal sentimiento y decirle, ay, profetizaste, sí, te voy a hacer caso, sino ver detrás cómo Dios usa. Por ejemplo, la intención de Caifás estaba mala, lo que él estaba diciendo en sí estaba malo, ¿cierto? Porque estaba, ¿cierto?, diciendo eso como una justificación para matar, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Pero aún así, dijo una profecía de parte de Dios. No que uno tenga que decirle, oh, y tú si eres el de parte de Dios, profetizaste, sino simplemente entender que por el hecho de estar en la autoridad, ¿cierto?, Dios va a tener una preferencia para usarlo. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, a través de esas autoridades, ¿cierto?, Dios va a tener la preferencia de corregirnos. Quizás no porque esa persona nos corrija abiertamente, porque quizás no tiene la sabiduría, no tiene la intención de corregirnos, pero tenemos que abrir nuestros oídos, ¿cierto? Ver cómo está nuestro matrimonio, por ejemplo, ver cómo está esa autoridad con nosotros, ¿cierto? El efecto de nuestra relación hacia esa persona, ¿cierto? Y eso nos puede traer corrección. Pero el punto es que tenemos que ser personas que amen la corrección, ¿ya? Porque si somos personas que la aborrecen, nos convertimos en necios, ¿ya? Que no es que tenemos que estar buscando qué es lo que nos dirá nuestro esposo, nuestra esposa, etcétera, etcétera, para poder corregirnos, sino simplemente en nuestro corazón tener esa disposición y vamos a tener esa sensibilidad, ¿ya? Y bueno, aquí también en el versículo 2 dice algo que tiene que ver con lo que les había dicho antes, ¿cierto? El bueno alcanzará el favor de Yahvé, pero él condenará al hombre de malos designios. Y esto tiene que ver justamente con los designios internos, ¿no? Para poder ser aquí, como dice, el bueno, ¿cierto? No en el sentido de ser bueno como Dios, ¿sí? Pero para ser el bueno, ¿cierto?, tenemos que nosotros entender que tiene que ver con lo interno, con los designios, que es lo que me impulsa. Por ejemplo, yo puedo reprender, por ejemplo, Jesús, él se enojó, ¿cierto? Pero, ¿qué lo motivaba a ese enojo? ¿Por qué no fue pecado? Y tiene que ver, ¿cierto?, con sus designios, que eran buenos, porque se ajustaban a la voluntad de Dios. ¿Amén? Que él no buscaba su gloria, ¿cómo se llama?, gloria propia, sino que realmente él buscaba hacer la voluntad del Padre. Y en eso nos tenemos que convertir nosotros, ¿ya? Ya. Bueno, ¿qué más dice? La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza como carcoma a sus huesos. Bueno, creo que eso está claro. Cuando hablamos de corona, hablamos de algo que hace reinar, ¿cierto?, al esposo, como algo que me da honra. Por ejemplo, no sé, que está hablando del antagonismo de vergüenza, ¿cierto? Que independientemente que el esposo lo pueda reconocer o no, ya, ojo. Pero yo soy una mujer que no soy una mujer que avergüenza por la mala actitud, por la mala forma de ser. No es que le tengo que llevar la venia en todo, que él sienta que soy su corona, sino que tengo que ser una persona, todo lo contrario, una persona que avergüenza, ¿ya? Bueno, pero al punto que iba los pensamientos del versículo 5 de los justos son rectitud, pero los consejos de los impíos engaño. Y tiene que ver justamente con la condición interna. Los pensamientos de los justos son rectitud. Acuérdense que los salmos dicen, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Amén.
¿Qué más quería recalcar? Había algo más que estaba aquí. Ya, aquí hay algo también importante. Dice, el camino del necio es recto ante sus propios ojos, en el versículo 15, pero el que escucha el consejo es sabio. Ya. Miren, hermano, nosotros tenemos una tendencia a creer de que lo que hacemos es recto ante nuestros propios ojos. Y cuando nosotros tenemos un corazón necio, que no quiere escuchar el consejo, que no está dispuesto a buscar corrección, ¿cierto? Que no está dispuesto a cambiar, que no está dispuesto a, ¿cierto?, a reconocer que necesito cambiar, porque hermano, necesitamos cambiar, ¿no? Entonces nos convertimos en necios, porque ante nuestros ojos nuestros caminos eh, son rectos. Y esa es una condición bastante compleja en el cristianismo porque nos incapacita para ser discípulos. En cambio, una persona que escucha y busca el consejo es sabio, ¿ya? Es una condición interna. ¿Amén, amados? Bueno, el necio manifiesta su ira al instante, pero el prudente pasa por alto la injuria, ¿ya? Bueno, creo que eso está claro. Aquí también tiene que ver con la lengua, con lo que estábamos hablando. Hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina, que no significa que hablo cosas bonitas solamente, ¿cierto? Sino que muchas veces la medicina es una corrección, es una confrontación, pero es medicinal. No es porque yo quiero desahogarme, ¿cierto? Porque quiero, ¿cómo se llama?, salirme con la suya, o porque tengo envidia, celos amargos, ocultos, ¿cierto? Y cosas así, ¿no? Pero el sabio, ¿cierto? La, tenemos una boca, ¿cierto?, que es medicina, ¿no?, que es de gracia. Amén. ¿Qué más? Y quería terminar con esto, en el versículo 25. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Y también tiene que ver eh, con la lengua. Mire lo que dice el 26 también. El justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Quería terminar con esto porque la congoja abate el corazón del hombre. Eso es complejo porque cuando nosotros pasamos bastante tiempo en congoja, ¿cierto?, nuestro corazón se abate y entramos en depresión o en amargura, ¿cierto? Y tenemos que cuidarnos de eso, ¿cierto? Cuando dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, muchas veces pensamos que solo es algo místico, que viene un gozo, ¿cierto?, como que aparece en el corazón y eso nos fortalece. No, si bien puede tener una relación con eso, pero también tiene que ver con que cuando yo me gozo en el Señor, en lo que Dios hace conmigo, ¿cierto? Y en un tiempo de tristeza o que veo todo malo, empiezo a recordar, empiezo a ver cómo Dios es misericordioso conmigo, lo que Dios me ha dado, ¿cierto? Y yo me gozo en eso, eso es mi fortaleza, ¿ya? Entonces, eh, dice, la congoja bate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Y cuán difícil es encontrar esa buena palabra oportuna. No es que te soben el lomo, no es que encubran tu pecado, pero una buena palabra, ¿cierto? Una palabra que realmente venga de Dios. Y nosotros nos tenemos que convertir en eso. En vez de estar pensando, y nadie me ha dicho mi buena palabra, nosotros ser, ¿cierto?, esas personas que tienen una buena palabra para levantar. No es lisonjas, no es que alguien está caído y yo le digo, pobrecito, levántate, sino una buena palabra, por ejemplo. Y tiene que ver con la relación que tengo con el prójimo. Por ejemplo, con lo que dice el versículo 26, ¿cierto? Acuérdense que hay diferentes grados de prójimo. Es diferente mi prójimo, mi cónyuge, a un hermano de la iglesia o a un vecino, un compañero de trabajo. Es diferente la relación, mi responsabilidad con el prójimo y lo que yo tengo que hacer. Entonces, una buena palabra, por ejemplo, es si yo entrego una corrección o algo así, puedo hacerlo. Y no tiene que ver de que, ¿cómo se llama?, lo hable bonito, sino que lo hable justo con respecto a la relación y a la condición de esa persona, ¿cierto? A mí, en una oportunidad, ¿cierto?, hace tiempo pedí, ¿cómo se llama?, ayuda porque estaba pasando una, ¿cómo se llama?, depresión, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, y la respuesta, ¿cómo se llama?, que tuve, no, son cosas tuyas, que aquí, que allá, no, que no te voy a permitir esto y esto. Entonces, si bien en cierta manera había cierta razón, ¿cierto?, en el sentido de que, oye, pero
no fue una buena palabra porque fue llena de una mala intención detrás, etcétera, etcétera. Entonces, una buena palabra, ¿cierto? Por ejemplo, sería ya, tranquilo, vamos a ver este tema, no te preocupes, pero no puedes dejar tu responsabilidad de hacer esto y esto otro y ¿cómo se llama? No puedes permitir, ¿cierto?, que esta congoja que sientes en tu corazón te aparte de tus responsabilidades, Dios está contigo, yo te voy a seguir apoyando, etcétera, etcétera. Entonces, cambia, pero eso tiene que nacer de una condición interna del corazón porque yo no lo puedo falsear. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Acuérdense que vimos de que la lengua del hipócrita daña. Entonces, si tengo esa condición en el corazón, ¿cierto? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo no puedo falsear ser una buena persona o una persona de bendición. Tengo que saber cómo está mi interior. ¿Ya? Y así vamos a servir de guía a nuestro prójimo. Pero cuando nuestro ejemplo, lo que hacemos, hace errar a la otra persona, lo aparta de Dios, lo amarga con Dios, constantemente somos personas que está haciendo de que ¿cómo se llama? Los demás, ¿cierto?, tengan controversias y siguen a Dios o no. Tenemos que fijarnos si realmente somos justos. ¿Amén? Así que eso quería compartirles.